Vía Pública. 11 de la noche en punto. Qué gusto de saludarlos nuevamente aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas, como todas las noches, en una jornada que también ha sido muy política. Faltan 18 días nomás para el 14 de diciembre. Mañana, a contar de las 8:30, se va a dar además un primer debate entre Janet Jara y José Antonio Kast, que vamos a transmitir aquí en Canal 24 Horas muy temprano en la mañana, en la jornada del día jueves. Pero este miércoles está terminando con noticias también, porque hace pocos minutos trascendió que el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana acordó suspender la militancia del expresidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esto a raíz de su reunión con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. La máxima instancia del partido sesionó de manera extraordinaria por la denuncia que hizo este miércoles la directiva de la DC. Esto por una conducta que consideran como un comportamiento que afecta la credibilidad del conglomerado, según se consignó en una declaración pública. Dado que la suspensión corresponde a una medida preventiva, el expresidente tendrá una instancia de apelación al regreso de su viaje en China. Asimismo, hay varios militantes que han pedido incluso la más drástica de las medidas, que es la expulsión del partido, una decisión que no es fácil porque en este caso implicaría golpear la propia historia de la democracia cristiana que tiene a la familia Frei en los cuadros de honor, con dos expresidentes de la República que llegaron a la moneda enarbolando la flecha roja que identifica a ese partido. Y esta jornada termina con muchas noticias, porque el Senado también aprobó el informe de comisión mixta y se despachó a ley el presupuesto 2026. Poirot Escobedo tiene más detalles hasta ahora. ¿Qué tal, Poirot? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Después de casi 60 días de tramitación culmina la ley más importante de todas, la ley de presupuestos para el año 2026, con polémicas en su minuto, rechazo de casi todas las partidas en su primera instancia, la comisión mixta, después el rechazo de 19 de 33 partidas en la Cámara de Diputadas y Diputados, y esto culmina con un acuerdo integral global que permite aprobar gran parte de las normas, particularmente todas las partidas en el Senado y posteriormente la comisión mixta que ha culminado durante la última jornada. Un tema importante: se aprueba el informe en el Senado con 27 votos a favor y un voto en contra. Se repusieron los fondos para los sitios de memoria, pero por el contrario, por contrapartida, no tendrá financiamiento público la Fundación Salvador Allende, y se aumentan también los recursos para salud y educación y al mismo tiempo para seguridad, apuntando al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que el aumento en total en los últimos 4 años en la agenda de seguridad supera el 16%. Revisemos a continuación el balance que entregó el ministro al término de la tramitación, apuntando también que en la discusión de la Cámara de Diputadas y Diputados, específicamente en la votación del informe de la comisión mixta, hubo un rechazo de última hora que tiene relación con los traspasos a empresas públicas, específicamente las destinadas al desarrollo de hidrógeno verde en el sur austral de nuestro país. Revisemos a continuación las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Hemos logrado conjugar la responsabilidad fiscal con la responsabilidad social, porque sabemos que no podemos, a propósito de generar una mejor situación ahora, sacrificar la responsabilidad social para las generaciones futuras. Así que termino señalando que estamos muy agradecidos y contentos por el resultado. Viene un proyecto que, insistimos, va a financiar el primer año del gobierno que venga. Sabemos que termina la administración del presidente Gabriel Boric. Destacamos los principales acuerdos, por ejemplo, la reposición de fondos JUNAEV a través del recorte en otros ministerios, también más de 15.000 subsidios habitacionales de S49 y la postergación de avalúos fiscales hasta el año 2027. Y por cierto, también hubo una reasignación de 2.800 millones de dólares de programas mal evaluados, con esto haciendo eco de esta necesidad de un ajuste fiscal y una mayor eficiencia en el gasto público. Esto se va a promulgar, tiene que pasar su última revisión constitucional, pero la ley ya está en condición de publicarse eventualmente y ser ley de la República. Muchas gracias, Poirot, por este informe. Buenas noches.
Y ahora sí vamos a las buenas conversaciones que tenemos durante cada jornada. Vamos a dialogar con una persona que es muy cercana a la candidata del oficialismo, Janet Jara, un exministro, ex subsecretario, ex convencional, hoy diputado electo de la República y además asesor de Janet Jara. Marco Barraza, bienvenido. Gracias por estar en Vía Pública. Gracias por la invitación, Davor, y buenas noches a todas y a todos. Bueno, comencemos hablando de esta foto que ha generado tanta polémica ya durante 2 días. ¿Qué le pasó a usted mismo cuando vio la foto de Eduardo Frei con José Antonio Kast? Me sorprendió negativamente. Me parece que es un gesto que no se condice con la historia de la democracia cristiana, principalmente con su domicilio político, que siempre ha sido la centroizquierda, que siempre ha tenido un paradero nítido y claro desde el punto de vista del progresismo, y que por lo mismo no concurre, digamos, de manera positiva. Marco, ¿pero le suma algún impacto electoral a esta fotografía o es un gesto nomás? Yo creo que no mueve la aguja, no creo que tenga un impacto electoral, no creo que haga que hayan derivas de votos de un lado hacia otro lado. Sí, es una situación que especialmente daña y complica la democracia cristiana. Ya. ¿Y por qué crees que Eduardo Frei hace esto, este gesto, sabiendo probablemente todo lo que iba a provocar, incluso él mismo arriesgando su vida como militante de la democracia cristiana? Él ha sostenido posiciones, el expresidente Frei ha sostenido posiciones distintas a las de la democracia cristiana, no solo ahora. Lo sostuvo para el proceso constituyente 1, lo sostuvo para esta situación, pero muestra una conducta política que uno no puede ser comprensivo. Cuando el expresidente Frei compitió en segunda vuelta presidencial con el expresidente Piñera, él solicitó los votos de apoyo del Partido Comunista en aquel entonces y concurrió nuestra vocación democrática para apoyarlo. La candidata Janet Jara, nuestra candidata, es una candidata que representa al conjunto de la coalición progresista, la coalición más amplia en la historia desde el retorno a la democracia, 9 partidos y movimientos y otros partidos. Por lo mismo, enfatizar un proyecto de centroizquierda y progresista es lo que debiese concurrir por parte de la ex autoridad. Ya, pero ¿le sorprende pensando en cómo había reaccionado Eduardo Frei ante otras instancias políticas de los últimos 5 años y además conociendo la propia historia de la democracia cristiana desde que su padre la fundó en los tiempos de oro, además en los años 60, teniendo siempre esta flecha roja que tiene 2 barras, una supera el fascismo y la otra supera el marxismo, que es parte del ADN del Partido Comunista? Por eso, claro, ¿le extraña que pase esto el 2025? O sea, a mí me parece que la deriva de los partidos políticos, más allá de sus matrices ideológicas fundacionales, en el caso de Chile siempre ha sido de proyectos que tienden a la convergencia. El rol del gobierno del presidente Frei Montalva en la chilenización del cobre fue determinante. La creación de la reforma agraria son hitos de la política nacional que aseguraron movilidad social, desarrollo, justicia social. Y esa expresión convergente se expresó para el retorno a la democracia, para la resistencia contra la dictadura, se materializó en la nueva mayoría, en un proyecto inédito liderado por la presidenta Bachelet, donde estuvimos en el mismo conglomerado, la democracia cristiana y el Partido Comunista, con los logros y los aciertos que ese conglomerado tuvo. En la nueva mayoría, en la nueva mayoría, sí. Y en el presente, evidentemente, que la vocación mayoritaria de la democracia cristiana es, diría, unitaria, respecto de tener una visión de centro izquierda y progresista. No ha variado en el tiempo, por tanto, es una decisión que no se explica ni se fundamenta ni en la historia ni en el presente. Ya, pero muchos decían hoy día que el que ha variado es el partido, la democracia cristiana, y no Eduardo Frei, que siempre ha estado como con los mismos pensamientos, incluso cuando fue presidente de la República. Se le criticaba todo hoy día la privatización de las sanitarias. O sea, un montón de cosas más. Pero en la segunda vuelta presidencial, frente al expresidente Piñera, él solicitó nuestros votos. Y Jorge Arrate creo que fue el que se lo entregó, ¿no? O sea, ¿no? Y el propio partido también lo apoyó. Yo, de hecho, sin ir más lejos, me tocó participar siendo mucho más joven, creo, me siento joven, en el debate de intercambio programático, entonces con la propia democracia cristiana.
Entonces yo por eso creo que genera mucha perplejidad en las propias filas de la democracia cristiana. Ya. ¿Y para ustedes este tema está cerrado o se está haciendo alguna tratativa para que eventualmente Eduardo Frei pueda recibir también a Janet Jara? Porque él no le entregó un apoyo explícito, no dijo voten por José Antonio Kast. Él dijo que se reunió y que sintonizaba los desafíos del país, pero no entregó algo tan explícito de que Yo voten creo que por cuando el Kast. expresidente Frei decide dar este gesto, que es un gesto inequívoco, porque decide juntarse con el candidato de la extrema derecha y no con la candidata del progresismo de la centroizquierda, veo pocas posibilidades de un diálogo. Pero en los hechos, él optó por dar una señal respecto de un candidato de la extrema derecha. ¿Habían buscado ustedes desde el comando acercamientos con Eduardo Frei antes de esta fotografía? Desconozco si habían digamos, intercambios o señales. Lo que sí creo es que el gesto que él hace no tiene impacto electoral. Ya. ¿Y esto de alguna manera se puede empatar con una eventual foto de Michelle Bachelet, también expresidenta de la República, con Janet Jara? ¿O el tonelaje de esta foto es distinto porque hay alguien de oposición y alguien que está asociado al progresismo? ¿O que estuvo asociado al progresismo? O sea, yo no sé si es que hay un diseño para eso, pero lo que sí sé es que la presidenta Bachelet tiene un nítido y claro domicilio en la centroizquierda. Claro. Y ella se reunió con Janet Jara también Sí, en la primera sí, vuelta, sí. cuando fue la nominación. Así es. ¿Pero esperarían un nuevo gesto de parte de ella? No lo conozco. Ya, ¿pero le gustaría a usted que está ahí al interior del comando? O sea, no me puedo pronunciar respecto... Yo fui ministro de la presidenta Bachelet y mantengo siempre una mirada hacia arriba, hacia ella. Marco, ¿y cómo han estado los movimientos ahí al interior del comando? ¿Cómo partió esta nueva semana? Hubo bastante desorden la semana pasada, cambio dentro del comando, la salida de la persona que estaba a cargo de la estrategia de Darío Quiroga. Y además estas encuestas esta semana comienza con algunas encuestas que muestran una diferencia bastante importante, más de 10 puntos de José Antonio Kast sobre Janet Jara. ¿El ánimo de ustedes cómo está? El ánimo está es optimista. Ya. Es un ánimo... Pese a todo. Y pese a todo porque la elección no está cerrada y más bien está abierta. El 50% de los chilenos y de las chilenas votaron por Janet Jara como primera opción presidencial, en segundo lugar por el candidato de la extrema derecha, y el otro 50% de la población no optó por ninguna de estas dos opciones. Y una porción importante de votantes tiene una condición de votante obligado. Y el rasgo característico de ese votante y esa votante obligada es que en los hechos no tiene adscripción o conciliación hacia un sector político en particular. Por lo mismo es un voto que claramente se orienta, se guía y toma posición electoral en función de las propuestas que le hagan más sentido común. Y ahí hago una distinción inmediata. El candidato de la extrema derecha se ha opuesto, o más bien se ha resistido, a integrar medidas programáticas de los otros candidatos. Mientras que Janet Jara, en nuestro programa, ha incorporado medidas propuestas, por ejemplo, por Franco Parisi, como la devolución del IVA en los medicamentos, como el tope de salarios para las autoridades hasta 5 millones de pesos, de Evelyn Matei, el programa oncológico para mujeres, dividendo pie cero para el dividendo en lo hipotecario, especialmente dirigido hacia los jóvenes, esquinas deportivas de Harold McNichols, es decir, nutrirse de aquellas propuestas que son de otros candidatos que no lograron pasar a segunda vuelta y que son claramente medidas que sintonizan y que están desde las expectativas de la ciudadanía. ¿Cuál es el rasgo del votante estándar de este periodo? Lo que busca son medidas concretas, soluciones que le aseguren calidad de vida y bienestar, tranquilidad en el pasar. Ya, Marco, y hoy día la candidata, de alguna manera, en la presentación que tiene, en el debate que va a tener mañana probablemente y en lo que vemos todos los días en sus actividades, ¿se siente y se percibe ya como una candidata del progresismo o sigue con esa bandera del Partido Comunista encima que para muchos fue algo que era perjudicial, sobre todo en la primera vuelta? Ella, desde el momento que ganó la primera vuelta, con un abrumador 60%, se instala y se consolida como la candidata al progresismo. Pero eso es lo que dice ella y lo que dicen los números, pero lo que se siente es distinto. Y vimos todas las piedras en el camino que hubo con la directiva, con Lautaro Carmona, con Jadwe y varios más. Ningún partido está libre de tensiones, y no son los partidos por regla general, incluido el Partido Comunista, no son regimientos.
Ahora, lo importante es que en el arco de partidos que la apoyan, incluido nuestro partido, todos la apoyan de manera restricta. Y todos entienden que el programa de gobierno de Janet Jara es un programa que confluyen visiones de la izquierda, de la centroizquierda y el progresismo amplio. Y en consecuencia refleja esa pluralidad y esa complementariedad de visiones que hace que el programa se enriquezca, la propuesta política, no que la restrinja. Ya, pero dentro de su partido, el Partido Comunista, y a propósito de lo que le preguntaba, ¿existe la percepción de que quizás hay algunos militantes que no quieren que Janet Jara sea la presidenta, que prefieren ser oposición al próximo gobierno? No, yo vengo saliendo de un ampliado de un regional donde soy diputado electo y todo el mundo absolutamente convencido y seguros de que Janet Jara es la mejor candidata del partido y de los partidos del progresismo. Ya, ¿incluido Lautaro Carmano y la directora? Todos. Ya. ¿No deberíamos entonces tener en las próximas semanas vocerías en contra, declaraciones? De ninguna manera. De las que fueron bastante críticos muchos del progresismo en no la hay, primera vuelta. No hay matices ni visiones encontradas. Janet Jara es la candidata al progresismo en Chile. Marco, ¿y cómo vienen estos próximos 18 días? ¿Cómo se puede de alguna manera dar vuelta al partido? Ustedes dicen que no están alicaídos, que tienen buen ánimo, pero la verdad es que la tarea es titánica si uno mira hacia adelante. ¿Por dónde se gana o se da vuelta este partido? ¿Hay que mirar a Franco Parisi, al PDG? ¿Ahí está la tuerca para resultar ganadores? Yo creo que hay que hablarle con claridad, con empatía y nutriéndose de las propuestas de aquellos electores que votaron por otras alternativas. ¿Qué es lo que caracteriza, en mi opinión, el votante de Franco Parisi en primera vuelta? Y una porción de los votantes de Evelyn Matei. Y por cierto, sumando en esto votantes de MEO, de Harold May Nichols. Son expectativas de clase media, que buscan reconocimiento del esfuerzo individual, que eso reditúe, aspiran legítimamente a tener un buen pasar en la vida, a que por fruto del trabajo propio mis ingresos me permitan vivir sin deudas, arreglando la casa, pasando un buen fin de semana, legítimas aspiraciones de calidad de vida. Y eso no está asegurado en el presente. Buscan un Estado que apoye y que cuide. La devolución del IVA en los medicamentos es un Estado que apoye y que cuida. Buscan un Estado que no maltrate, que no genere abusos. Tener sueldos tan millonarios en las autoridades es un abuso. Y eso es contraintuitivo desde el punto de vista de la función pública. Buscan, entre otras cosas, mejoramiento en calidad de vida, en general, y no más deudas. ¿Y buscan continuidad también del gobierno del presidente Gabriel Boric? Yo creo que hay una porción que sí, otra porción que no. ¿Y qué es Janet Jara? ¿Es la continuidad? Janet Jara es un proyecto distinto. Ya. Es un proyecto eminentemente distinto. Porque José Antonio Caz dice permanentemente Jara es Boric, Boric es Jara, lo repite en cada proclamación. Sí, es una monserga. Primero pasó de la monserga de que eran lo mismo y ahora no quiere conversar, no quiere hablar. Se niega al debate, porque sabe que si exterioriza su punto de vista, en este caso el candidato de la extrema derecha, Kast, sabe que pierde votación. Si plantea su punto de vista respecto de los derechos de las mujeres, sabe que pierde votación. En el último foro de Anatel, no fue capaz de establecer una posición sobre la píldora anticonceptiva en las mujeres. Lo que hizo fue recurrir al comodín de la situación del ex subsecretario Monsalve, pero no plantea su punto de vista. Cuando él tiene que plantear su punto de vista, pierde adhesión. Y cuando sus adherentes parlamentarios plantean su punto de vista, pierde adhesión. El otro día en Estado Nacional el diputado Mesa señaló que él había votado en contra de las 40 horas y que si se volviese a presentar el proyecto de ley, volvería a votar en contra de las 40 horas, despreciando el impacto que esto tiene en la familia y en la convivencia cuando una mamá o un papá llega una hora antes por concepto de 40 horas. Y pese a todo eso, a esos argumentos que usted dice le deberían hacer sentido a la población, ¿por qué sacó una votación tan escuálida el progresismo o la izquierda, como usted lo quiera llamar? Porque sumando a Janet Jara, Marco Enrique Minami y Eduardo Ortiz llegaron con suerte al 30%. Pero o sea, el 70% no está de acuerdo con la continuidad de alguna manera. Y el 20% que votó por Franco Parisi no se identifica ni en la izquierda ni en la derecha. Yo creo que lo que hay que relevar es que Janet Jara
en la primaria tuvo 60% y en esta fue la candidata más votada. O sea, no es Kast el más votado, es Janet Jara con un 26%. Y estamos en el trabajo y en la tarea de que este esfuerzo, a ver, los grandes logros que Chile siempre ha tenido han sido con esfuerzo. Y Janet Jara sabe resolver partidos para bien. Lo hizo con la reforma en pensiones. Esa reforma en pensiones estaba estancada por 10 años. Hubo un proyecto de ley que presentó la presidenta Bachelet y fue rechazado. Hubo un proyecto de ley que presentó el presidente Piñera y fue rechazado. Y Janet Jara fue la que viabilizó y generó un gran acuerdo nacional que incluso incorporó a Chile Vamos y no hacía republicanos, que es un indicativo de la ausencia de acuerdos por parte de ese partido, que es el partido del candidato a la extrema derecha. Marco, ¿ha sido una estrategia del comando el presentar en esta segunda vuelta a la candidata con un rictus más dura, de ir más confrontacional con José Antonio Kast, de llamarlo José Kast permanentemente? ¿Es una estrategia de ustedes? No creo, no, es parte de la dinámica del debate nomás. Ya. ¿Y eso resulta o no? Porque muchos analistas dicen, y lo hemos leído en la prensa, de que ha perdido la magia, el sex appeal del político en esta segunda vuelta. No, de Janet Jara. yo creo que lo que Janet, tiene muchos atributos que la han posicionado como la principal lideresa para este periodo y que le ha generado una adhesión y un fundamento político muy relevante. Creo que se sintetiza en dos ideas, o en tres. Tiene la experiencia, conoce el Estado y en consecuencia tiene una propuesta viable para provocar cambios con estabilidad y gobernabilidad en Chile, que es un requisito fundamental. Sabe de los dolores de Chile, sabe lo que cuesta vivir. Su vida ha sido esfuerzo y en consecuencia sus logros han sido fruto de su trabajo. Y en tercer lugar, cuenta con la emocionalidad que le permite conectar con la ciudadanía. Esos tres atributos son atributos que destacan por sobre la media de la política. ¿Y eso no se ha perdido? ¿Eso lo vamos a ver mañana en el debate probablemente? O sea, yo creo que ella va a tener un gran desempeño mañana en el debate. Ojo, que Kast no quería participar del debate y no pudo ceder, no pudo negarse a un debate tan importante sobre pobreza. Se negó al debate con Don Francisco, que es un programa ameno. Yo sé que estamos en otro canal, pero no puedo dejar... Don Francisco, así que dele nomás. No puedo dejar de decirlo. O sea, es impresentable que a portas 2 o 3 días de la Teletón, que es una gesta que une a todas las chilenas y los chilenos, Kast se haya negado a participar de las dos caras de la moneda, que es un programa donde hay conversación sobre la trayectoria política, sobre la vida y que es tradicional, que las chilenas y los chilenos esperan. Es un desaire a una tradición muy importante. ¿Y por qué ese desaire? Porque le tiene miedo al debate, porque algo esconde. ¿Y para ustedes los debates son importantes en los tiempos donde se ve poca televisión? ¿Sienten que es bueno tener a los dos candidatos enfrentándose, ojalá con un formato atractivo además, en que puedan interpelarse, que es lo que como periodistas siempre deseamos? Absolutamente. O sea, las chilenas y los chilenos... A ver, las primarias tienen una dinámica. La primera vuelta tiene otra dinámica. La elección presidencial, la segunda vuelta, es una tercera elección distinta, donde se confrontan dos visiones de mundo, dos visiones de país. En nuestra opinión, la propuesta que hace José Antonio Kast es una visión que destruye la gran obra que Chile ha construido con mucho esfuerzo por décadas, que pone en riesgo la paz social, que ningunea y niega los derechos civiles, políticos, las libertades individuales. Eso es muy grave, versus una propuesta que parte de la premisa de que los cambios son progresivos, son graduales, con estabilidad, con responsabilidad y con gobernabilidad. Esa visión de mundo confrontada, las chilenas y chilenos no solo tienen el deber, tienen el derecho de conocerla. Y cuando Kast se niega a debatir, cuando se niega a exteriorizar su punto de vista, lo que está haciendo es una conducta profundamente antidemocrática. Ya. Y si pese a todo lo que usted dice, que lo ve desde un punto de vista negativo, los debates y otras ideas que ha planteado el candidato, él gana la presidencia de la República, ¿le van a dar una oportunidad como oposición para que gobierne el país? O sea, yo no me pongo en el escenario de que Kast gane. Yo creo que va a ganar Janet Jara. Ya, no se pone en ese escenario. Pero mi conducta y la conducta de todos quienes respaldamos a Janet Jara es de respetar la soberanía y la voluntad popular. Ya, ¿y qué le pasa entonces cuando escuchamos a Pamela Giles que dice que le va a hacer la vida imposible a José Antonio Kast? ¿Usted va a ser diputado electo, va a ser compañero de ella en el Parlamento? Es improcedente lo que dice, es improcedente. No es atendible llamar a anular o a votar en blanco, porque es decirle a la gente que se responsabilice de su voto
del destino, de su propio destino de vida y el destino de su familia y el de la sociedad, pero también hacer alegorías respecto a oposiciones a priori, tampoco es una conducta responsable. Claro, ella decía que le van a hacer la vida imposible a Kast, ha tenido ahí algunos matices con otros parlamentarios del PDG, y hoy día veíamos una entrevista de la senadora electa Vanessa Kaiser que dice que van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno. También frases que van de alguna manera crispando lo que viene en el nuevo Parlamento. Es una constante del Partido Republicano y del Partido Libertario Nacional ir profundizando una retórica violenta y excluyente. Anunciar golpes de Estado, endosarle a otros sectores políticos golpes de Estado en circunstancias que ellos son apologistas de la dictadura de Pinochet, es claramente una conducta contraria a la verdad y a la democracia. Marco, ¿y usted mismo con qué expectativas llega al Parlamento? Usted fue ministro, fue subsecretario, Poder Ejecutivo toda la vida, ha estado de asesor ahí en el municipio de Santiago hasta hace un par de meses, pero ahora llega el Poder Legislativo, va a estar adentro. ¿Va a ser fácil la gobernabilidad en el periodo que viene, independiente si gana Janet Jara, que es su candidato, o gane el señor Kast? O sea, yo creo que la política chilena el sistema político en Chile está absolutamente desafiado. Parte de la fragmentación de la votación que uno observa en las elecciones presidenciales primera vuelta, en mi opinión se explica por la frustración que generan los magros o los débiles resultados del sistema político. La incapacidad de provocar cambios contingentes en la vida de las personas. Y eso está generando mucha frustración, mucha ofuscación social, agobio, desánimo con el sistema político. El sistema político tiene que tener un refresh. Y en mi opinión, la voluntad que debe expresar un parlamentario de este tiempo es, sin duda, expresar convicciones, puntos de vista claros y sólidos, pero voluntad de acuerdos. Mi impresión es que lo que va a prevalecer en el próximo Congreso, sea cual sea el resultado, es que lo que van a existir son voluntades de parlamentarios que expresen mayorías dinámicas. Circunstanciales, para algún proyecto sí, para otro no, ya. Claro. Ahora, poniendo de frente y por delante siempre la voluntad de acuerdo con convicciones. A mí me parece que eso es clave. Y me parece que es clave también que quienes seamos parlamentarios tengamos una conducta muy pedagógica en el plano político. Cuando uno le explica a la ciudadanía que muchos de los compromisos que el presidente Boric estableció no pudieron cumplirse porque la derecha rechazó la reforma tributaria del 2023, hace clic y hay memoria respecto del obstruccionismo que hizo la derecha. Eso es pedagogía política. Y en este periodo legislativo el Partido Comunista ha sido leal con el presidente Boric. Y se lo pregunto por los temas de seguridad, que el PC los ha votado en contra algunos. No todos. Y el PC, algunos. Sí, y el PC es un partido leal. Es un partido leal en su trayectoria histórica cuando ha sido parte de los gobiernos. Lo hemos sido en el gobierno del presidente Boric con todos sus ministros y subsecretarios y ministras. Lo hemos sido en el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo fuimos en el gobierno del presidente Allende. Somos un partido absolutamente responsable con el gobierno que participamos y con el pueblo de Chile. ¿Y el 11 de marzo vuelve a las calles el Partido Comunista? El 11 de marzo asume el nuevo gobierno de Janet Jara. Ya. Y esperamos que haya... ¿Y el plan B, si es que no asume ella? Es que no hay plan B. Ya. O sea, el 11 de marzo asume la presidenta Janet Jara y el 11 de marzo nos disponemos a implementar los compromisos que se establecieron desde el progresismo. Ya, usted es diputado por el Distrito 8, grande sí. El distrito, Maipú, Estación Central, Pudahuel. Es Chile a una escala más pequeñita. Sí. ¿La seguridad es el gran tema? Yo diría dos grandes temas. Dos temas. El primero, la seguridad pública. Yo coincido con que más allá de los evidentes y verificables esfuerzos que el gobierno ha hecho en materia de seguridad pública, ha tenido una agenda legislativa muy robusta, ha inyectado muchos recursos del orden del 17% a seguridad pública en estos últimos años acumulados. Los indicadores no juegan a favor. En mi distrito la tasa de homicidios es de 7,8, pero hay comunas que están 9. ¿Y eso es por cada 100.000 habitantes? Real? ¿Usted tenía una percepción distinta de la seguridad cuando era candidato que le cambió al recorrer el terreno o no? No tenía una percepción distinta. ¿Siempre ha tenido la misma? Yo siempre he tenido la misma percepción, siempre que, o sea, la he ido actualizando conforme conozco datos, cifras. Creo que la seguridad pública es un derecho social para mi gusto. Quien esté privado de desplazarse tranquilamente, quien no pueda dormir tranquilamente en su casa está privado de un derecho que habilita otros derechos.
salud, educación, vivienda. Por lo mismo, yo no tengo ningún problema en reconocer y sin ningún tipo de complejo que aquí se requiere un combate frontal al narcotráfico, al crimen organizado, la liberación del secreto bancario, algo que CAS y la extrema derecha se opone, porque para que el crimen organizado y el narcotráfico funcione tiene que lavar dinero, que es dinero sucio. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a abrir las cuentas bancarias cuando hay hipótesis de lavado de dinero? Pues bien, la seguridad pública para mí es un énfasis de mi distrito que voy a enfatizar como legislación. Espero tener impactos positivos. Y en segundo lugar, el trabajo y los salarios, para mí es clave. Y por eso relevo mucho el empleo formal, el empleo decente, crear el ingreso vital de 750.000 pesos que aumentaría la calidad de vida de 1 millón de familias en este país, y medidas como la reducción de la tarifa eléctrica en un 20% que propone Janet Jara, el término del uso de la UF en ámbitos como la salud, en ámbitos como la educación, porque no se condicen con los costos de vida y con los ingresos que tiene la familia. Hay que amortiguar los ingresos de las familias de manera tal de que no vivan endeudadas, que puedan dormir tranquilas. Marco Barraza, mucho éxito en su gestión parlamentaria desde el 11 de marzo. Bueno, estaremos conversando quizás antes de esa fecha, pero mucho éxito en el periodo parlamentario y estaremos atentos a lo que pase con la candidata, su amiga de toda la vida, además, Janet Jara. Sí, mi amiga Janet, sí. Y muchas gracias, Davor. Y muy expectante positivamente de que Janet sea la nueva presidenta de Chile. Gracias, Marco Barraza, por venir a Vía ti. Pública. Buenas noches. Durante varios meses tenemos que hablar de Chile, estuvo recogiendo datos, conversando con más de 10.000 chilenos, encontró muchas propuestas de diversas aristas que tienen que ver con la vida en la sociedad y se las entregaron a los candidatos a la presidencia de la República. Queremos profundizar en aquello, en los dolores que tiene nuestro país y para eso nos acompaña hasta ahora Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias por el espacio. Bueno, son 39 las propuestas que le entregaron a los candidatos. Antes de ir al desglose, me gustaría saber cómo se recolectaron los datos, porque hemos visto fotografías, videos, mucha gente allí conversando. ¿Cómo se llega a aquilatar cuáles son los problemas que tiene Chile? Sí, a eso principalmente nos dedicamos, Tenemos que hablar de Chile, a juntar gente. Y bueno, nosotros somos un proyecto de participación ciudadana, de escucha ciudadana, donde queremos que personas de distintas realidades tengan la oportunidad de opinar respecto de los sueños que tienen para el país, aquellos que quieren cambiar, aquellos que quieren mantener, aquellos que sueñan que pase en el país. Y por eso hemos hecho varios otros procesos, pero en función de este proceso electoral hicimos un año de participación ciudadana que partió en octubre del año pasado con una consulta digital, 15 minutos, porque sabemos que no todo el mundo tiene tiempo para quizá un diálogo de 3 horas, entonces en 15 minutos podían contestar oportunidades, desafíos que veían para el país y acciones concretas. Después las mismas preguntas, nos juntamos casi 1.000 personas en la estación Mapocho, que hicimos hacer, por decirlo de alguna manera, como un ENADE social donde las autoridades, pero también la sociedad civil, empresas, las iglesias, Scout, un montón de personas, tuvimos la oportunidad de juntarnos ahí, de nuevo contestar de oportunidades, desafíos y acciones concretas. Finalizamos con unos talleres que hicimos este año para ir agrupando, ya que es de todo lo que habíamos recogido, lo que iba saliendo. Y en agosto de este año tuvimos una consulta digital ya para cerrar cuáles eran esas. Nosotros pensábamos que íbamos a llegar quizás a 5 o 6, que era lo que nos hacía sentido a todos. Pero quizás la primera noticia es que son muchas las propuestas, porque son reflejo de los muchos anhelos que tiene la ciudadanía. Ya, y mirando la foto un poquito más grande, en este Chile del 2025, post-estallido, post-pandemia, post-procesos constitucionales, con un gobierno de un sello de izquierda que viene de un sello de derecha, ¿en qué momentum está Chile? ¿Cómo nos pilla esta recolección de propuestas? Sí, eso es bien interesante mirar, bueno, el trabajo que hemos hecho en Tenemos que hablar de Chile estos 6 años, los que les interese pueden comparar ahí los distintos informes que tenemos. A partir del estallido veíamos un sinfín de temáticas, quizás más enfocadas en los derechos sociales, en cambiar algunos sistemas, algunas leyes, salía mucho el sistema de salud, el sistema de pensiones. Ya hacia el 2023 se empezó a concentrar muchísimo en seguridad y era principalmente casi lo único que salía en nuestros diálogos. Y hoy día vuelve, por supuesto seguridad sigue siendo un temazo importante, pero vuelve a aparecer muchos otros temas, vuelve a preocuparnos sumamente los profesores, las listas de espera, y aparecen temas nuevos también que quizás no son los que están en el top de la lista de lo más hablado, pero la gente también en nuestros diálogos empezó a hablar de litio, de hidrógeno verde, de lo importante del turismo cuando le preguntábamos sobre las oportunidades del país. Y para eso, para nosotros es muy interesante darle valor a todos esos relatos y por supuesto hacernos cargo de ese miedo, de esa inseguridad que las personas sienten,
pero decir, bueno, ¿qué ven las personas cuando, sin saber quizás del tema, hablan de hidrógeno verde, hablan de litio, hablan de profesores, hablan de burocracia, hablan de desarrollo de regiones, de municipalidad y tantos otros temas que reflejan toda esa vivencia de la ciudadanía? Ya, o sea, desprendo por tus palabras que las 39 propuestas que le entregaron al candidato coinciden también con muchas otras encuestas que conocemos a lo largo de un año, las CEP, las de universidades, la encuesta Bicentenario, que van mostrando cuáles son las prioridades de los chilenos, los dolores, dónde le aprieta el zapato al chileno. Sí. Así es, por supuesto hay una coincidencia bien importante respecto, por ejemplo, a veces las encuestas nos muestran salud, educación como solo el concepto, acá ya empezamos a desglosar un poquito más y aparece dentro de salud especialistas en regiones, listas de espera, salud mental, empiezan a aparecer unos matices que yo creo que es bien importante hacernos cargo, y lo mismo pasa, por lo tanto, con los otros temas. ¿Qué significa ser un país más educado? ¿Qué significa ser un país más desarrollado? Es de las cosas que podemos empezar a desglosar con esto, y lo otro que quizás complementa un poco el trabajo de la encuesta es que acá la lista es un poquito más larga, entonces empezamos a ver ya, bueno, ¿qué hay después de la prioridad 20, 30? ¿Siguen saliendo ideas? ¿Cuáles son esas cosas que quizás vale la pena mirar ahora y que no nos exploten en 5, en 8, en 10 años más, sino que empecemos a trabajar colectivamente desde ya? Valentina, ¿y hoy día las autoridades escuchan a los ciudadanos, estos que se manifiestan como problemas, como propuestas, como dolores, ponle el nombre que quieras, sintonizan con las autoridades, con los que postulan a ser presidente en este caso, a ser parlamentario, a ser alcalde, o van por carriles separados las prioridades de uno y las necesidades de los otros? Yo diría que de ambos. Hay, por supuesto, cosas que están muy en la palestra del debate público y que también están en la conversación ciudadana, pero quizás hay otras que creemos que no, para bien y para mal, lo digo. Por ejemplo, si bien el debate público a veces habla de la coordinación de policías, a nosotros nos sorprendió que era algo que también las personas están muy conscientes de, que no solo necesitamos más carabineros en las calles, necesitamos flujos de información más optimizados, que las policías, las instituciones, la fiscalía trabajen de manera más colaborativa, y era algo que nos alegra que haya esa coincidencia. Pero obviamente también hay otras diferencias. Por ejemplo, yo diría que salud mental está mucho más presente como una preocupación de la ciudadanía que lo que vemos en el debate público, y eso es en parte los temas que me refería, de quizás hacernos cargo lo antes posible, antes de que sean temas más graves y que lleguemos más tarde a hacernos cargo. Entremos a los temas que ustedes los ponen bajo 5 conceptos, que son desesperanza, miedo, orfandad, incertidumbre y también potencial. La crisis de corrupción que está viviendo nuestro país, ¿cómo la abordan? ¿Cómo se manifiesta? ¿Le preocupa a los chilenos lo que pasa en el Poder Judicial, en el Parlamento, esto que escuchamos del teléfono de Luis Hermosilla y otros tantos casos que están vinculados al concepto de la corrupción que nos avergüenza a muchos? Totalmente. De hecho, incluso es de las propuestas que logra mayor adherencia de parte de la ciudadanía en este último ejercicio que hicimos después de es importante rescatar que esto son propuestas que nosotros no pusimos sobre la mesa, sino que qué oportunidad y desafío la gente los traía, y al final solo dijimos, bueno, ¿qué te parece esta última redacción? Y en ese último ejercicio, las medidas anticorrupción y subir los castigos para la corrupción termina siendo incluso más popular que temas como el cierre de fronteras o el patrullaje en la calle. Yo creo que no es que poner a competir las propuestas, pero nos parece interesante que para las personas el tener una institucionalidad que se haga cargo de sus problemas, que responda, que sea transparente, que se aprueba, es igual de importante probablemente que esta sensación de inseguridad que estamos sintiendo, porque sabemos que ahí hay algo que nos permite quizás hacernos cargo de ese y de otros temas. ¿Y eso se mejora o se arregla o se endereza, no sé el concepto que quieras utilizar, con más leyes, con mejores políticas públicas o no? Porque ustedes también ahí hacen varios desgloses de propuestas de cómo mejorar cada uno de los planteamientos que se hacen. Sí, eso es bien interesante, que nosotros de hecho lo englobamos como, para no poner medidas de salud, medidas de educación, en estas emociones que tú mencionabas. Y le hemos puesto nosotros, no es que saliera de la ciudadanía, pero por englobar le hemos puesto esta sensación de orfandad, de que falta una dirección país, un proyecto país, no solo porque falte un líder o esto no es para atacar a ningún sector o ningún partido, sino que como país nos falta una dirección en la que nos sintamos colectivamente y caminando hacia allá. Pero eso, en vez de quizás que la ciudadanía nos diga, bueno, necesitamos fortalecer los partidos políticos o mejorar líderes o necesitamos un nuevo líder, es decir, bueno, cuando falle el sistema, tiene que haber un castigo y al menos la propuesta de la ciudadanía es subir los castigos y subir las penas. Ahí obviamente los expertos en política pública tienen que ver si eso es lo más efectivo, pero es interesante que esa es la mirada que viene desde la ciudadanía, que ante una falla de aquellos que nos dicen que pueden manejar el Estado, que se ponen a disposición, que tienen un proyecto, en el minuto en el que falla tenemos que ser capaces de reaccionar lo antes posible y duramente. Uno de los grandes problemas que tiene Chile es la delincuencia, la inseguridad, pero también aparece en casi todas las encuestas la migración. El problema con los migrantes, porque ha llegado demasiada gente y hay conflictos sociales que se dan permanentemente en los territorios y en los barrios de nuestro país.
¿Qué piensan los chilenos sobre la migración? ¿La mano acogedora, la mano dura que proponen algunos candidatos de echar a las personas que están indocumentadas? ¿Qué es lo que arrojó estas propuestas que le llegaron a los candidatos? Sí, como te decíamos, nuestra pregunta era abierta y si bien se habló de migración, no pareciera, al menos en nuestros espacios, que tenemos un problema con la migración en sí misma o que nos moleste la migración sin apellido. En general, cuando salen en los espacios de participación de Más para Chile, la migración sale la incomodidad con la migración irregular o desbordada o con el desorden o las consecuencias que eso trae para la vida común de las personas en algún otro espacio, pero no necesariamente una crítica al migrante en sí mismo. Y obviamente eso se concentra en los temas de seguridad y la propuesta más clara o que se podría asociar más evidentemente a eso es del control de fronteras. Que también es de probablemente las más populares dentro de todo el ejercicio que levantamos. Y si se mira hacia adelante la desesperanza, la incertidumbre, el Chile que sueña con un mejor mañana, ¿qué les parece a los chilenos? ¿Lo ven con optimismo? ¿Lo ven con preocupación? Yo diría que hay optimismo. Primero sale esa desesperanza compleja y ese miedo, y es lo que está, o sea, cuando ¿Pero uno el miedo empieza... al tema económico, el miedo a la pobreza, el miedo a perder la pega? ¿Cuál es el miedo de los chilenos? Yo diría, la desesperanza está muy asociada a los temas de salud y educación. En el fondo, yo estoy mandando a mi hijo al mejor colegio que puedo pagar, me esfuerzo, pero ni siquiera sé si está teniendo clases, o sea, como que hay una incertidumbre ahí, si es el mejor colegio, si va a lograr lo que yo aspiro en mi proyecto de vida con el proyecto educativo en el que puse a mis hijos. Está el tema de la desesperanza por la salud. Hay mucha incertidumbre que, bueno, yo tengo un accidente o me enfermo y este castillo de naipes que armado de proyecto de vida se cae completamente. El tema del trabajo seguro también, trabajo de buena calidad, trabajo decente, como se mencionaba en el bloque anterior, también es algo bien importante. Pero cuando forzábamos la conversación y decíamos a las personas, bueno, ¿y cuáles son las oportunidades que ve? Salen esas oportunidades. Yo creo que cuando uno empieza a rascar un poquito, salen esa mirada del país que en este momento nos ha tocado muy asociado a los temas económicos, pero no solo a crecimiento, que obviamente es una palabra que está muy presente en el debate público, en los tomadores de decisiones. Acá la gente lo relaciona con un proyecto país, con mayor desarrollo productivo, con la educación técnico-profesional. Hacen quizá unas conexiones que dicen, bueno, esto, que haya un mayor desarrollo productivo, ¿en qué me pega a mí? Bueno, que mi hijo que está en un colegio técnico salga con un trabajo que efectivamente pueda tener un buen trabajo, un buen salario, aportar al país, ser parte de este nuevo modelo de desarrollo, quizás sentirse parte, pero eso se baja en la cotidianidad de las personas, en poder avanzar en la lista de espera, en poder tener certeza de que si me enfermo voy a tener atención, que puedo tener un buen trabajo, que mi hijo tiene buenos profesores y que el país en base a esas cosas puede ir creciendo. Valentina, estas propuestas son 39, basadas en las preguntas y respuestas de más de 10.000 personas que también hicieron sus propuestas para poder conformar esta glosa que se entrega, este documento. Usted se lo entregaron a varias candidaturas presidenciales, no a la de Franco Parisi. Y hoy día todos los analistas dicen que él es el que mejor sintonizó con los dolores de los chilenos. ¿La campaña de Franco Parisi se parece a lo que dice el documento de Tenemos que hablar de Chile? Sí, bueno, nosotros hicimos una reunión con los coordinadores programáticos de todos los sectores y ahí estuvo presente la de Franco Parisi. De hecho, tuvimos una muy buena conversación entre coordinadores programáticos. Hubo muchísima coincidencia de los programas con lo que acá está en nuestro informe y una muy buena conversación entre los distintos sectores. Este fue un encuentro sin cámara, o sea, para una buena conversación entre nosotros sobre estas propuestas ciudadanas y la verdad que la conversación que tuvimos fue muy fructífera y esperamos que haya sido muy útil. Creemos que hoy día sí, en las campañas es más fácil quizá enfocarse en 3, 4 mensajes y eso en parte está presente acá. Pero lo que hay que ver es la brecha de que acá presentamos 39 y por supuesto hay más preocupaciones que ni siquiera alcanzamos a cubrir nosotros y eso ya se abre una puerta de hacernos cargo el nuevo gobierno, el nuevo Congreso de estas 39 y más propuestas que reflejan la cantidad de preocupaciones ciudadanas. Ya, pero no hay mayor coincidencia entre lo que dicen ustedes y lo que dice el programa de Franco Parisi, porque algo le hizo sentido a ese votante que le costó tanto leer a los políticos y también a los analistas. Sí, yo diría que empatice de cómo se baja esto. De hecho, cuando lo hablamos con los coordinadores programáticos, nos decían, bueno, esto para mí es más Estado. Y yo decía, no, esto es Estado más eficiente. Y los decía, no, esto significa un Estado más inteligente. ¿Cómo se reduce la lista de espera? ¿Cómo tenemos mejores profesores y mejores condiciones laborales para los profesores? ¿Cómo llegamos a tener una presencia de policía más que las personas perciban y les entregan mayor seguridad? El camino efectivamente es distinto y eso la política pública y cada sector político tiene una receta distinta. Pero aquí quizás está clara la meta hacia la que deberíamos caminar colectivamente. Están buscando ahora la propuesta 40.
Así es. ¿Cómo les ha ido y por qué 40? Bueno, Porque 39 era, una 39 era un número raro cuando cerramos. Dijimos, Sí. bueno, seamos responsables con lo que salió, no queríamos nosotros ponernos a inventar, así que bueno, 39 es lo que surgió de este ejercicio de un año. Y dijimos, bueno, esto partió en octubre del año pasado y la discusión presidencial empieza a sacar nuevas temáticas también. Abramos la ventana a ver si es que hay algo más que se nos fue. Fue ese ejercicio un poco de transparencia, es decir, volvamos a escuchar a la ciudadanía. Así que quienes estén interesados, bueno, en conocer las 39 propuestas y si no está su tema, poder proponerlo. En la página web tenemos que hablar de chile.cl, está toda la información para conocer estas propuestas y presentar la 40. Esto partió el año pasado y estuvo presente el presidente de la República, Gabriel Boric, en este encuentro presencial que tuvimos. Nosotros queríamos presentarle este ejercicio con la propuesta 40 a quien sea el presidente electo, así que también para aquellos que estén buscando un espacio de incidencia, acá también hay un espacio donde entregar esas preocupaciones que tiene y ojalá reciba el próximo presidente o presidenta de la República. Ya, Valentina, y esto ya empieza la del 2026, ¿no? Empiezan ya las reuniones, recolección de datos, porque puede cambiar quizás las prioridades de los dolores que tienen los chilenos, ¿no? Sí, para nosotros siempre es importante estar escuchando, haciendo participación ciudadana, obviamente. Como proyecto de un contexto muy distinto que cuando partimos en estallido social o en los procesos constitucionales. Pero esa necesidad de hablar sobre el país que queremos, creemos que sigue absolutamente latente en otras formas, quizás no los cabildos que veíamos en el 2019, pero hay miles de personas que quieren y buscan espacios donde participar, donde generar esas propuestas que surgen desde tantos distintos rincones del país. Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, muchas gracias por esta entrevista, por venir a Vía Pública. Mucho éxito en la propuesta 40, que quizás va a ser la más difícil porque las cosas nunca terminan. Muy invitado a que tú manifiestes también tu opción 40. Sí, vi que hay que colocar el nombre y todo aquello. Gracias por venir, gracias por estar acá en Vía Pública. Muchas gracias. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, Canal 24. Once de la noche con 55 minutos, ya estamos de regreso en este Vía Pública que está mirando hacia mañana ya, porque en 8 horas más con 35 minutos va a comenzar el primer debate que va a tener cara a cara a Janet Jara y a José Antonio Kast. Lo vamos a transmitir, por supuesto, a contar de las 8:30 de la mañana aquí en Canal 24 Horas. El tema que los convoca es la pobreza, las estrategias de cada uno para poder enfrentar este flagelo que le amarga la vida a miles de chilenos a lo largo y ancho de nuestro país. Pero no todo es política. Veamos lo que se publica en 24horas.cl, porque diciembre, el viejo pascuero, la Navidad y todo aquello están a la vuelta de la esquina. Y estos temas tienen que ver con la Navidad y también con el bolsillo, porque el 51% de los trabajadores chilenos no recibiría un aguinaldo en Navidad. Una encuesta de trabajando.com reveló que solo un 34% de los trabajadores asegura que su empleador sí le va a entregar este dinero. Siempre bienvenido el aguinaldo como paliativo para los regalos, para el amigo secreto y todo lo que implica este mes de diciembre, que es bien complejo para miles y miles de chilenos. Veamos cómo están las temperaturas. Santiago hoy amaneció nublado, con frío. De hecho, muchas personas andaban en la mañana con bufandas. Mañana levanta un poco el termómetro, vamos a rozar nuevamente los 30 grados, con una mañana que va a estar con una mínima de 11 grados, no tan fría, afortunadamente, para enfrentar este día laboral, día jueves. Y como siempre, hasta ahora nos despedimos con buena música. Y la verdad es que costó elegir con qué tema vamos a terminar hoy día Vía Pública, porque el medio Billboard encendió toda una polémica con su propio ranking con las 50 mejores bandas del rock en la historia, el cual cuenta con grandes clásicos del género. Precisamente los 5 lugares fueron para los Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, Pink Floyd y Queen, respectivamente, coincidiendo con la mayoría de los listados de este estilo musical. Arriba están por lejos los Beatles, la banda de los británicos formada en Liverpool durante los años 60, un grupo que fue parte fundamental del movimiento contracultural de los años 60 y el posterior reconocimiento de la música popular como una forma de arte, convirtiéndose así en la agrupación más influyente de la música popular occidental. Con canciones, por supuesto, de los Beatles, despedimos este Vía Pública. Gracias por acompañarnos. Mañana a esta misma hora recordemos que tenemos análisis político con Estado Nacional. Que les vaya muy bien. Buenas noches, que descansen.